buena parte de la tarde, no toda la tarde, pero sí buena parte de la tarde, y ya le avisé a Rosario porque no, ya ese día sí tuve cena romántica a la luz de las velas, con mi hija y con el perro y con mi esposo, porque no hubo de otra. La luz regresó ya bastante tarde. Y bueno, hoy me retrasé también un poco por una salida al médico, pero bueno, ya por aquí estamos. Me da mucho gusto que estemos retomando. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar justo sobre el tema de mediación intercultural. Anteriormente hemos estado conversando sobre lo que implica esta atención a la diversidad y propiamente el enfoque intercultural. En la última sesión trabajamos sobre distintas perspectivas de la interculturalidad. Quisiera preguntarles si alguien recuerda alguna de esas perspectivas que vimos en la sesión anterior. A ver, ¿quién dice yo? Una que se acuerden. Interculturalidad. ¿Qué? A ver, la libreta. Crítica. Interculturalidad crítica. Muy bien, Miriam. Muchas gracias. ¿Alguien más? Funcional. Funcional, muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién dijo funcional? Laura, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Y dicen los apuntes que la relacional. Y relacional, efectivamente, ¿no? Decíamos que regularmente nos enfocamos mucho en esta interculturalidad relacional porque justo es la que nos habla de una convivencia y de, bueno, generar esquemas donde se reconozca la diversidad. Sin embargo, decíamos también, pero parte de este proceso de la interculturalidad, pues también tiene que ver con, de alguna manera, el conflicto, ¿no? El conflicto no en la idea de pelearnos, pero sí de entrar cada uno de nosotros y luego como colectivo en conflicto frente a lo que conocemos, a la manera en la que hemos sido educados, a la forma en la que nos relacionamos con los demás, ¿no? Y por supuesto, qué acciones vamos a llevar a cabo una vez que reconocemos que la interculturalidad y la atención a la diversidad como parte de esta pues son procesos fundamentales en los distintos campos en los que nos desempeñamos. Estuvimos trabajando, estuve leyendo sus aportes al Padlet que hicimos sobre cómo trabajar la interculturalidad en este proyecto de mediación de lectura y bueno, he leído sus aportes, creo que muy interesantes, todos súper valiosos y ya como con muchas ideas, ¿no? De qué podríamos hacer, cómo podemos hacer para ir haciendo de la interculturalidad una práctica, ¿no? Justo hace un momento era lo que comentábamos con Lupita y bueno, con todos, de cómo la interculturalidad tiene que avanzar para hacer también una práctica. Eso nos lleva también a esta perspectiva crítica de la interculturalidad, ¿no? Sobrepasar el discurso. En el discurso todo puede sonar maravilloso, ¿no? Y para eso tenemos leyes que al final son parte de un discurso, tenemos a veces buenas intenciones, ¿no? Las instituciones establecen misión, visión, objetivos, en donde en algunos casos la interculturalidad aparece como un aspecto a alcanzar o a desarrollar. Sin embargo, la realidad es que muchas veces pues se queda solo en eso, en discurso. Y lo que necesitamos es generar justamente prácticas, ¿sí? A partir de esa reflexión, a partir de ese discurso, ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Entonces, yo estuve leyendo sus aportes, me pareció muy interesante. Creo que muchos tienen que ver con la interculturalidad y la atención a la diversidad, ¿no? Desde reconocer que necesitamos al otro, por ahí había algunos ejercicios. También me parecía muy pertinente esta idea de generar una biblioteca, ¿no? O un rincón de biblioteca sobre temas de interculturalidad. Son muy importantes. Por ahí yo les dejé algunos links a algunas páginas que pueden servir y que tienen actividades también para pequeños y para no tan pequeños, ¿no? Les voy a compartir, porque ya no lo hice, pero le voy a mandar a Rosario el material
También hay una guía para trabajar cuestiones de género e interculturalidad con niños, niñas y adolescentes. También creo que puede ser un material que les puede funcionar bastante y que, bueno, ustedes podrían ir adaptando estas actividades a partir justo de las lecturas, de hacer propuestas de lecturas, ¿no? Entonces, creo que ahí puede haber elementos también muy valiosos. Y hay una colección, no recuerdo ahora el nombre, pero es una editorial mexicana que trabaja justo luego con temas de cultura, creo que es cultura popular, no recuerdo ahora con exactitud. Lo voy a buscar y les comparto también. No estoy segura que haya títulos en versión digital, pero seguramente sí en versión impresa. Y bueno, también puede ser de ayuda para abordar todos estos temas. Entonces, el día de hoy voy a compartir mi pantalla, no sé si la puedo. Yo voy. Vale, gracias. Listo. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver. Eso es una encuesta que estamos aplicando de equidad con nuestros alumnos. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar entonces en la sesión 3. El tema para hoy es trabajar el tema de mediación intercultural. Y bueno, bienvenidos una vez más. Ya lo habíamos dicho, pero vamos a la formalidad. El objetivo con el que vamos a trabajar el día de hoy es que los participantes identificarán el concepto de mediación intercultural y las estrategias para la misma. Vamos a ver qué entendemos por mediación intercultural y luego vamos a hacer un esquema de cómo podríamos desarrollar actividades en esta línea. Bien, de entrada vamos a partir de qué es la mediación, ¿sí? Diversos autores conciben la mediación como un proceso que implica una intervención, ¿va? En el caso de ustedes, por ejemplo, que tienen este proyecto que implica la figura del mediador de lectura, la mediación está entendida en un sentido más pedagógico, ¿no? Que tiene que ver con un proceso de servir como un puente entre el niño, la niña o la población en general para acercarlos a los procesos de lectura, ¿sí? Entonces, la mediación tiene allí un sentido más bien pedagógico de alguna manera, ¿no? Muy social, efectivamente, por los contextos en los que se desarrolla. Lo que vamos a ver ahora sobre mediación intercultural está situado en la perspectiva de la mediación como una intervención que nos permite generar acuerdos o conciliar. La idea entonces de la mediación en este sentido es hacer de esta un proceso creador, que nos implique ir de una situación inicial a una final. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? En la mediación intercultural tenemos tres grandes perspectivas. Una perspectiva es la mediación preventiva. En este tipo de mediación vamos a trabajar en facilitar la comunicación y la comprensión entre personas con códigos culturales diferentes. ¿A qué nos referimos con eso de códigos culturales diferentes? Pues a que al interior de los grupos vamos a tener siempre personas diversas, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando nos situamos con adultos, quizás es mucho más fácil reconocerlo y trabajar con ello y para ello. Por ejemplo, con distintas condiciones socioeconómicas, ¿sí? Seguramente en los grupos en los que ustedes se mueven con sus bibliotecas, no únicamente tenemos a niños de una sola condición social, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos asociando a que en cada una de estas condiciones sociales, socioeconómicas, vamos a encontrarnos con códigos culturales diferentes, ¿sí? Podríamos partir de una simple pregunta que tiene que ver también con la actividad que ustedes realizan. Si le preguntásemos a los niños, ¿cuántos libros tienes en tu casa?
¿sí? Además de los de la escuela, seguramente nos vamos a encontrar con una diversidad. Quizás haya quienes tengan uno, quizás haya quienes ya los papás hicieron un esfuerzo, ¿no? Quizás en algún programa, en algún momento les obsequiaron libros, pero también nos vamos a encontrar con niños que no tienen libros, ¿sí? Y niños cuyas familias piensan que invertir en libros es una pérdida de dinero, ¿no? Que esa también es una realidad muchas veces. Entonces, alrededor de la lectura hay todo un conjunto de supuestos, hay todo un conjunto de representaciones que nos implican que para mucha gente lees pues cuando estás en la escuela, ¿no? Entonces, el hecho de decir necesito un libro o que el niño pida un libro, pues muchas veces la pregunta asociada es ¿para qué te va a servir? ¿No? Y si no es un libro que sirva para la escuela, muchas veces los papás no quieren hacerse de ese libro. Lo ven como un gasto innecesario, un gasto extra. Además, que muchas veces no es solo la idea sobre el libro o la lectura, sino las posibilidades económicas de los papás, ¿sí? Si pensamos en que decimos, bueno, un libro muy barato, no sé, 90, 100 pesos, ¿no? Pongámosle un precio promedio. Pues quizás con esos 90 o 100 pesos la familia come ese día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pedirles a los niños o a los papás tengan libros en casa, pues no es un asunto tan sencillo como parece. O sea, y muchas veces para los maestros o para otras figuras, es decir, no, bueno, no es costoso, son 100 pesos, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, con 100 pesos, los estudiantes se conectan para enviar sus tareas al menos por una semana o más, ¿no? O para estar en el WhatsApp enviando actividades. Entonces, ahí hay códigos culturales distintos frente a una persona que dice, ven hijo, te tomo de la mano, te llevo a una feria de libros y compra los libros que quieras y te compro todos los que te parezcan interesantes, ¿sí? O va a decir, va a ser su cumpleaños, vamos a regalarle libros. Piensen en cuántas de las familias con las que ustedes trabajan, con estos pequeños, dirían, sí, para su cumpleaños le vamos a regalar libros. Y bueno, ¿cuál sería la reacción de los niños al recibir un libro como regalo en su cumpleaños? ¿No? Porque de alguna manera la mercadotecnia, todos los anuncios dicen que pues hay que regalar juguetes, ¿no? Y de los personajes que van saliendo. Entonces, ese tipo de cuestiones son algunos ejemplos de códigos culturales diferentes, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces cuando nos enfrentamos todos, nos reunimos en un mismo espacio? Podríamos hablar sobre este mismo asunto, por ejemplo, con cuestiones de equidad de género, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, los papás participan o son más bien las mamás las que participan? Y quizás por participar me refiero a que toman de la mano al pequeño y lo llevan con ustedes al espacio de lectura, al punto de lectura. ¿Son más papás o son más mamás? ¿O hay de todo? A ver, quién me platica qué pasa en su biblioteca, en su punto de lectura? Pueden abrir su micrófono y los escuchamos. Pues en esta chica son más mamás las que participan, son las que llevan a las niñas, a los niños, las que se interesan más por las actividades de ese tipo que los papás. Ok, Miriam, ¿y tú crees que a los pequeños, los papás, por ejemplo, les pregunten, ¿qué viste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué leíste hoy? No, Ok, no porque, bueno, nuestra comunidad aún sigue siendo de hombres muy machistas. ok, Entonces, ellos creen que su única labor es, pues, no sé, proveer la comida, dinero para la familia, ¿no? Es de las mamás. Y yo lo veo, ¿no? Con los vecinos, ¿no? Porque uno de los niños asiste a la biblioteca y el papá nunca se interesa en las actividades del niño, solamente la mamá. Y la mamá es la que se preocupa por las tareas, la mamá es la que se preocupa porque asista, porque por el papá pues se lo lleva a trabajar. claro. Muy bien, gracias.
Efectivamente. Entonces, frente a eso, quizás haya alguien que diga, bueno, en mi grupo sí, yo tengo a papás que llegan, que se interesan, que leen con los niños, que se botan al piso con el libro. ¿Alguien tiene a papás en sus grupos? Que nos platique cómo les va. Sí, en la biblioteca infantil de la UAP, Ajá. también ya muchos papás participan en las actividades con sus hijos y pues sí tienen entre sus intereses regalarles libros. Yo misma, cuando he sido invitada a un cumpleaños de un niño, llevo un libro y el bebé desde muy pequeño ya le encuentra un valor y un gusto a ese objeto. Claro, muy bien. Gracias, Edith. ¿Alguien más? Bien, entonces, ahora imagínense si un día reuniéramos a esos dos grupos y las mamás vieran que llegan papás, ¿no? Y los papás que están acostumbrados a ser el proveedor, escuchan a sus hijos decir, ay, papá, ¿por qué no me acompañas tú? Del otro punto de lectura hay papás que están participando, ¿no? Entonces, ahí hay códigos culturales diferentes, ¿se fijan? ¿Qué implica entonces la mediación intercultural en estos espacios? La mediación intercultural puede adquirir tres grandes significados. El primero es una mediación preventiva. ¿Cómo hacemos que personas con códigos culturales diferentes convivan en un mismo espacio? ¿Sí? La otra función puede ser la rehabilitadora. Cuando ya se dio un conflicto, ¿cómo hacemos para solucionar ese conflicto? ¿Sí? El texto que yo estoy tomando como referencia, luego se los puedo compartir en extenso, lo tengo en digital, habla sobre este proceso de migración y de cómo llegan niños migrantes a la escuela o a otros espacios y cómo hay estos conflictos, ¿no? Ahí pueden ser como mucho más evidentes porque decimos, bueno, vienen de otro lugar geográficamente hablando y entonces cómo se relacionan con el lugar al que llegan, al que se incorporan. Pero esto lo podemos ver en cualquier grupo, ¿sí? Desde, no sé, yo luego pongo el ejemplo de la comida. El ejemplo de la comida es genial, ¿no? Si yo le pregunto a alguien, oiga, ¿cómo se come unas enchiladas? La receta de las enchiladas en México y en el mundo es completamente diferente, ¿no? Pero lo mismo podríamos decir con los tacos, por ejemplo, ¿no? Que quizás es como un tema más conocido, de mayor dominio. Entonces, puede generarse hasta conflictos, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, que en Poza Rica los tacos, si no llevan crema, no son tacos, ¿no? Y alguien dice, ¿qué? ¿Tacos con crema? ¿Qué te pasa? ¿No? Y alguien más dice, no, pero los tacos, si hiciéramos una receta de los tacos, tendríamos recetas de tacos tan distintas como número de personas hay acá. Y quizás hasta una persona diría, bueno, yo los hago así, pero mi mamá o pero mi papá o pero tal los hace de otro modo, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que incluso a partir de una discusión sobre qué llevan los tacos y de qué se hacen, puede haber un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque culturalmente estamos asumiendo, ¿sí?, que hay una diversidad, sin embargo, cuando esta diversidad se encuentra, no siempre se asume ni se reconoce. Muchas veces entra en conflicto, ¿no? No sé, por ejemplo, en los niños es común cuando ingresan a la escuela, ¿no? Yo les hablo desde la escuela, que es como donde más me muevo. Hay niños para los que es muy común ir y hacerle al otro en el hombro, ¡ay tú!, ¿no? Y darle un golpe. Y lo ven como normal. Pero hay otros niños que cuando reciben ese golpe en el hombro van y se acusan con la maestra. Maestra, es que ese niño me pegó. Y entonces dicen, no, espérate, pues solo te saludé. No, es que me pegaste, no me saludaste, me pegaste, ¿no? Y entonces ahí puede haber conflictos. ¿Por qué? Porque para un niño es normal llegar y dar un golpecito para decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero para el otro no lo es, ¿no? Entonces, la mediación intercultural tiene allí un sentido rehabilitador que implica que cuando tenemos estas diferencias, quienes estamos al frente de los grupos tenemos que intervenir para justamente solucionar un conflicto.
Y el otro proceso es la mediación creativa. La mediación creativa implica que vamos cambiando, transformando nuestras normas, nuestros modos de pensar, ¿sí? Que nos lleven a relaciones mucho más cercanas y mucho más interculturales. ¿Qué implica eso? Que yo, que estoy frente a un grupo o como parte de un grupo, no voy a esperar hasta que surge el conflicto para decir, ah, miren, pues ahora vamos a ver cómo solucionamos, ¿no? Tampoco voy a estar pensando en prevenirlo, sino que desde un inicio voy a establecer las bases para que todas las personas que forman parte de un grupo se sientan reconocidas, se sientan respetadas y lo mismo de ellos hacia los demás. Esa es la mediación creativa, ¿sí? Para ello, pues necesitamos, como decíamos en la sesión anterior, hacer un diagnóstico, reconocer con quiénes trabajamos, qué condiciones tienen, qué tan distintos son, ¿no? Y de buena manera también ir anticipando. Que la mediación rehabilitadora sea como nuestro último recurso, ¿no? Que nos podamos centrar en lo creativo y en lo preventivo. Bien, la mediación intercultural es entonces un recurso que permite justamente generar un puente para facilitar las relaciones, no solo el aprendizaje, ¿sí? No solo la adquisición de un saber o compartir un saber, sino las relaciones que se dan mientras estamos aprendiendo o compartiendo sobre algo. Porque si cuando ustedes están en los grupos, por ejemplo, surge un conflicto entre los pequeños, lo dejamos pasar, hacemos como que no existe y les decimos nada más, ya, sigan leyendo, o nos detenemos a ver, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se presentó esta situación? ¿Cómo podemos solucionarla? ¿Sí? Y entonces, sí estaríamos hablando de una mediación intercultural. Si solamente los llamamos de vuelta y les decimos, ya, cálmense, no pasó nada, sigan con lo que estaban, entonces no hay una mediación intercultural. Porque quizás ahí hay una situación que puede ir creciendo y generar un problema al interior del grupo y no ser solo un conflicto, una discusión del momento, sino algo que se continúe. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un estudiante o grupo de estudiantes está molestando a otros, ¿no? O a uno en particular. Si yo como facilitadora de un grupo o como mediadora en su caso, digo, ay, bueno, así son los chiquillos, siempre se molestan, ¿no? Quizás esa situación crezca, ¿se fijan? Y entonces la relación se puede volver muy ríspida entre los niños, se puede volver problemática o se puede generar incluso procesos de violencia. Entonces es muy importante que pensemos en cómo trabajar en mejorar las relaciones, la comunicación y la integración entre distintas personas, ¿sí? Y bueno, dice acá, pertenecientes a una o varias culturas, pero recordemos desde esta concepción de lectura, de cultura, perdón, bastante flexible y la cultura como un proceso dinámico, ¿no? Un día en una clase poníamos el ejemplo con los estudiantes y tomábamos como ejemplo la religión, que es genial cuando queremos como levantar puya, porque también los estudiantes están luego muy afiliados a cuestiones religiosas. Y decía una chica, maestra, es que es cierto. Por ejemplo, yo voy a un grupo católico y también con otros católicos luego disentimos bastante, ¿no? Porque quizás yo soy una católica que digo hay que ir todos los domingos a misa y hay que estar celebrando tal, y alguien tiene como una práctica más laxa y dice, bueno, yo sí soy católico, pero no voy cada 8 días. Y entonces ahí también puede surgir un conflicto, ¿no? O que si hay un santo favorito. Y la chica empezó a poner muchos ejemplos. Entonces, si pensamos a la religión como parte de una cultura, ¿sí? También al interior de un mismo grupo, ¿no? Como puede ser en este caso el catolicismo, puede haber estas diferencias y también podría haber conflictos, ¿no? Entonces, pensemos ahora que estamos en grupos donde quizás los niños tienen religiones distintas, condiciones socioeconómicas diferentes, ¿sí? Algunos más adversas, algunos menos, ¿no? Algunos con mayores bienes materiales incluso, ¿no? ¿Cómo es tu casa? Se preguntan luego los niños.
y quizás alguien describe su casa y menciona todo un conjunto de aparatos y alguien más dice, no, pues en la mía no hay nada de eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos que el niño que tiene una casa con menores bienes no se sienta mal o que los otros no lo vean menos, por ejemplo? Entonces, estos elementos pues están allí presentes. ¿Qué implica esto? Que quien actúa como mediador intercultural pues debe de mantenerse imparcial y bueno, hay distintas metodologías para trabajar en este proceso. La mediación intercultural es entonces un recurso profesionalizado, ¿sí?, que nos lleva a una mejor comunicación, relación e integración entre personas o entre grupos que están presentes en un territorio. En este caso, podemos denominar a sus puntos de lectura como territorios, espacios de encuentro. Y allí vamos a tener una o varias culturas, ¿sí? Cuando hay una mediación intercultural, el mediador se configura, decíamos, como alguien imparcial. Puede intervenir en las discusiones, puede hacer sugerencias y puede también formular recomendaciones para generar acuerdos y que no surjan o se hagan más fuertes los conflictos. La mediación intercultural, entonces, nos va a ayudar a facilitar la comunicación, a fomentar la cohesión social, esto es, que las personitas, en su caso, por ejemplo, niños o los papás, se sientan realmente parte de un grupo, ¿no? Que cuando se encuentren en la calle digan, mira, él es de mi grupo, ¿sí? Y que no solo digan, sí, también va a la biblioteca, ¿no? Tiene que ver con esta idea como de somos un solo grupo y somos parte de él y todos somos igualmente importantes. Y por supuesto que la mediación intercultural tiene también este sentido ético-político de promover la autonomía y la inserción social de las minorías, ¿sí? Porque será mucho más fácil para un niño, para un joven, para un adulto incluso de un grupo minoritario, poder insertarse a un espacio en el que las condiciones de los demás son completamente distintas a las suyas, ¿sí? Y cuando decimos minorías, no me refiero únicamente a la condición socioeconómica. Pensemos en que quizás por minoría vamos a entender en un grupo a niños que sufren violencia en casa, ¿sí? Regularmente los niños no van a hablar todos abiertamente de ello, ¿no? Pero cuando lo hacen, ¿cómo lo hacen? O cómo se sienten cuando otros niños hablan de sus familias y las describen como familias muy felices, donde todo es armonía, donde los papás juegan con los hijos, y de pronto piensan en su familia y dicen, sí, ni la mía no es así, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los que tienen una familia feliz no se rían o no se burlen o no hagan sentir mal al que tiene una familia donde puede haber conflictos o incluso violencia, o donde incluso quizás los niños son quienes reciben esa violencia? ¿Se fijan? Entonces, la mediación intercultural está situada justo en el espacio de las relaciones, en cómo se van a relacionar personas de distintos grupos, con distintas posibilidades, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, entre jóvenes o en grupos de adultos. Les voy a dar el ejemplo de mis alumnas de pedagogía. Y digo alumnas porque son mayoría mujeres. Entonces, a veces tengo grupos donde solo hay mujeres, ¿no? Pero de pronto un día, alguna de las chicas dice, yo soy lesbiana. Y entonces las otras ya no la ven igual, ¿sí? No la ven igual a ella, pero tampoco ven igual a la que es su mejor amiga, porque empiezan a cuestionar si también será lesbiana o no, ¿sí? Y entonces cuando hay que hacer equipos, cuando hay que hacer grupos, cuando dicen, vamos a armar un grupo de WhatsApp, pásame tu número de teléfono, le voy a dar mi número de teléfono a la lesbiana. Ese es el discurso muchas veces entre las estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica para la chica con una preferencia homosexual, ¿sí?
pasar por una situación de grupo en donde se le relega o se le ve mal, o decir eres mi amiga puede ser un punto de conflicto, o incluso he tenido alumnas que dicen, maestra, pues ya le pedí a mi mejor amiga que ya no sea mi amiga porque le estoy ocasionando problemas, ¿no? A ese nivel, ¿sí? De decir, prefiero que ya no seas mi amiga para que no te vean mal como me ven mal a mí. Entonces, este tipo de cuestiones están allí. Ocurre también a veces con los chicos indígenas, por ejemplo, que de por sí a Pedagogía Jalapa nos llegan muy poquitos, pero también muchas veces son señalados, ¿no? Hay grupos que los acogen mejor que otros, y entonces, ¿cómo promovemos esa inserción social y además la cohesión? No solo que el chico se sienta parte del grupo, sino que el grupo lo reconozca como tal, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con estos procesos de mediación intercultural. La mediación intercultural va a tener muchos ámbitos, muchísimos, ¿sí? Es un proceso muy, muy importante desde lo educativo hasta aspectos laborales, al interior de la familia, en las cuestiones de salud, en las cuestiones de leyes, en los espacios jurídicos y también cuando nos referimos al ámbito de la vivienda. Y bueno, voy a detenerme ahí. Hasta aquí quisiera escucharlos, saber si hay alguna pregunta, qué opinan sobre esto, si es un tema que nos quede como cercano. A ver, ¿quién dice yo? Bueno, creo que están pensando la respuesta. No, yo lo pienso mucho ahorita que comentabas, o sea, ahorita hablamos de niños, pero lo pienso ahorita más en los jóvenes, en esto que comentabas, ¿no? Entre las clases que tenías y cómo entre nosotros mismos o entre ellos mismos se burlan de las condiciones. Esa es una, como lo poco empáticos que somos a las situaciones. Y dos, me hizo mucho ruido cuando tratamos de mediar conflictos, como que siempre a veces omitimos la empatía, ¿no? Se me viene a la cabeza el ejemplo del 9, el típico ejemplo que ponen de tú estás viendo un 9, yo veo un 6, y como nosotros estando en medio, pues a veces tratamos de no darle el lado ni a uno ni a otro, pero no fomentamos como esa empatía o esa práctica de ver qué está viendo el otro y ser más empático a pues esas situaciones, ¿no? Y pasa mucho en las bibliotecas donde, al menos donde estamos nosotros ahí, que es en el barrio del Alto, pues sí tienden a ser más excluyentes, más que inclusivos entre ellos mismos, ¿no? Y más porque también ahí está un estatus social de quién es más violento, tu papá, mi mamá, qué coche traen, qué perros traen. Entonces, desde niños, ahorita, ayer comentábamos, desde el hecho de los perros que andan trayendo, ¿no? Mis 2 perros, mis pug, y ya el niño sale y ya por eso como que le da estatus y pues empezamos a etiquetar y ya se va perdiendo como la empatía y empieza más la rivalidad, sobre todo, ¿no? Entonces, pues eso. Ok, sí, sí, efectivamente, como comenta Rosario, estas cuestiones se viven, ¿no? Están allí siempre. Y bueno, decíamos eso, ¿qué hacemos justo cuando nosotros somos los que estamos al frente o coordinando la actividad y tal, ¿no? Con este ejemplo que ponía Rosario de tú ves un 9, tú ves un 6, muchas veces lo que se hace es decir, los dos tienen la razón, ¿no? No, y ya, le damos la vuelta al conflicto, pero no generamos justo esta parte de la empatía, de decir, a ver, pues, si te vinieras del otro lado, tú también verías un 6, y si tú caminaras un poquito al otro, tú también verías un 9, ¿no? Y de ver, retomar como estas distintas miradas sobre un mismo proceso, ¿sí? Sobre un mismo aprendizaje. Lo otro, por supuesto, la condición de clase atraviesa todos los espacios, ¿sí? Desde, bueno, por ejemplo, no sé, esto que mencionabas, quién tiene coche, quién no tiene coche, ¿no?
hasta cuando quizás ustedes les dicen, para la próxima vez que nos vemos, traigan colores, ¿no? O traigan recortes, o traigan algo para comer, ¿no? Y para compartir entre todos, y es así como de, a ver, ¿quién lleva qué, ¿no? O la marca de los colores, o si están muy gastados o están muy nuevos, o sea, la condición de clase se observa bastante. Y a partir de eso, justamente, pueden surgir estos conflictos. Y entonces, ¿qué hacemos como mediador de lectura? Hago una mediación que también nos lleva a un proceso intercultural, o más bien no lo hemos considerado hasta ahora. Yo les pediría que nos llevemos esa pregunta justo a un trabajo en equipos, para que se animen a platicarlo entre ustedes y luego lo comentemos en una plenaria, ¿va? Entonces, vamos a abrir pequeños equipos. Nada más recuérdame, Rosario. Ah, Consejo Puebla de Lectura es la misma cuenta, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. Vamos a hacer tres salas. Déjenme ver cómo quedaron, justo para ver dónde quedó. Ok, entonces de aquí vamos a moverlo a la 2. De acá vamos a pasar a alguien. Ok, entonces en el equipo 1 está Miriam, Mónica y Roberto. En el equipo 2 está Daniel, Laura, Lizuli y Rosario. Y en el equipo 3 está Ana Ramírez, Edith, Lupita y René. ¿Sale? Son las 7:01. Vamos a dar 15 minutos para que comentemos, ¿les parece? Y nos reincorporamos. Entonces, ahí les debe aparecer ya un mensajito. Sí, Jessy, Para... Jessy, ¿me repites la pregunta? ¿Me repites la pregunta? Sí, que si la mediación que hacemos como mediadores de lectura es una mediación intercultural, o esta parte de lo intercultural lo hemos dejado de lado, o tal vez hasta ahora pues no lo habíamos pensado como un elemento importante. Gracias. Sí, a ti.
Amigas. Pero. Estaba re bueno. ¿Verdad? Sí, está bueno el chismito. Iván, muy bien, les corté la inspiración. Bien, Perdón. Pero bueno, aquí la seguimos en plenaria. Entonces, vamos con el equipo, a ver, equipo 1, 2, 3, con el 2, vamos con el equipo 2. ¿Quién es el ¿Que equipo? son 2? quién? En el equipo 2 está Daniel, muy bien, Daniel. Está Laura, Lizuli y Rosario. Ok. Bueno, pues nosotros estuvimos pues debatiendo, ¿no? Un ratote y escribimos poco, y lo poco que escribimos lo escribió Lau. Entonces, Lau tiene algunos ejemplos. Pues nosotros llegamos como a la conclusión de que sí hacemos pues esta mediación intercultural. Desde la diversidad de libros que ofrecemos, ya sean de temas y formatos, y también la diversidad de usuarios a los que podemos atender. También la diversidad de espacios. Contamos con una biblioteca, que es un espacio pues pensado en las infancias y en sus madres, como para tener pues este espacio cómodo, tranquilo y seguro. Y eso nos lleva como a considerar justo reforzar esta idea de las infancias como sujetos de derecho. También la parte, bueno, en cómo hemos funcionado al involucrarnos con la comunidad, desde los niños o desde los usuarios, han surgido como la propuesta, las celebraciones. Por ejemplo, el año pasado fue como a la posada, ¿no? Entonces se hizo la piñata, y ellos iban y decían como yo hago la piñata, yo le pongo otra capa y así. Entonces, más que nosotros pues lo hayamos decidido, fue como iniciativa de ellos, y que ellos también estuvieron presentes, participaron y colaboraron en estas celebraciones. Bueno, y también como contamos con un acuerdo de convivencia que fue pues creado también desde los mismos usuarios, y fueron ellos también quienes pues firmaron y dijeron como que sí se comprometían, e incluso esta es el que tenemos como pues para manejar la dinámica dentro de la biblioteca. Y bueno, también como en estos tipos de mediación intercultural, en el caso de la rehabilitadora, que tiene que ver como la resolución de conflictos, pues llevamos como la situación, ¿no? Que entre los mismos niños existen como ciertos conflictos o ciertas discusiones y distinciones entre quien saben que tienen situaciones económicas diferentes a las de ellos. Entonces también ahí hemos trabajado un poco como pues mediando como estos problemillas que salen. No sé si el equipo quiere agregar más. Sí, bueno, sumado también a esto que está diciendo Lau, es que a partir también del reconocimiento y la vinculación con el barrio, con la comunidad, en un evento hicimos una actividad que sale un poquito como de lo convencional dentro de la oferta que se ofrece en el espacio. Hicimos un baile, ¿no? Que le llamamos bailale, ¿no? Porque también muchos de los niños que asisten, sus papás son muy bailadores, y entonces de repente ellos llegan y en plan de relajo se ponen a bailar, y entonces acá hay, aquí en Puebla hay un sonido que es famoso por, pues por hacer bailes, ¿no? Pero le llaman Fania, ¿no? Fania 97, creo. Entonces, exacto,
¿no? Entonces, muchos niños del barrio llegaban imitando este movimiento que me parece que este sonido puso de moda acá en Puebla, que es hacerle como la manita para acá, así, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí hicimos este baile, en donde algo interesante fue que la mayoría de los asistentes del barrio no eran los adultos, sino eran los niños. Entonces los niños se pusieron a bailar ahí con todos los integrantes pues los que fuimos, ¿no? Y ya, también, pero también es importante decir que no es que nosotros hayamos tenido en mente siempre hacer una mediación desde la intercultural. Ahorita lo estamos encajando de acuerdo a lo que nos estás mostrando, pero no es que lo hayamos hecho con esta idea, con este enfoque. Yo quiero preguntar algo. Sí, adelante, adelante. O sea, en realidad, digo, también lo estoy pensando como por nosotras. O sea, en realidad no lo habíamos pensado como con el enfoque, pero igual como que lo estábamos haciendo, pero tampoco como que caíamos en la cuenta. Un poco nos está pasando como con el enfoque de derechos. ¿Así lo verían? Sí. Sí. Sí, Lupita, porque al final esta intervención se realiza, pero quizás como dices, no nos caía el 20 de que pues tiene un nombre formal, pero sí se lleva a cabo dentro de los puntos. Sí, y yo creo que no solamente eso, o sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos que es, bueno, de entrada es como la base, ¿no? Que es la mediación de lectura, pero hay muchas cosas que no sabíamos que hacemos hasta que estábamos haciendo hasta que nos están dando esta capacitación, pero también me parece que en muchos de los casos, al menos en Biblioteca Alma, tampoco estábamos poniendo atención como la repercusión de eso que hacíamos, ¿no? ¿Sí? Y me parece que eso también es muy importante para considerarlo, porque en muchas de las ocasiones solamente llegamos y leemos y ya eso es como nuestro objetivo, ¿no? Pero lo que pasa después o lo que pasa alrededor, me parece que eso también es importante también tratar de, pues de relacionarlo con todos tus enfoques, ¿no? Y ahí hay también un proceso que es muy valioso y muy enriquecedor de su práctica, que es justo la sistematización de la práctica, ¿no? Porque quizás decimos, bueno, quizás alguien ha tenido como toda una estructura y lleva hasta su plan, ¿no? De decir, en esta sesión, con estos recursos, con esto tal. Quizás no siempre seguimos una estructura, pero a partir de, no sé, los niños llegan y más como una idea de trabajar por proyectos. ¿Qué quieren hacer hoy? ¿Sobre qué nos enfocamos hoy? Y adelante. Y es completamente válido. No, el punto es como esto que dice Daniel, que es muy importante también. ¿Qué tanto lo que hacemos, uno, lo reflexionamos, como dice Lupita, y entonces ya como que lo vamos poniendo eso que hago tiene que ver con esto, ¿no? Y eso nos permite también mejorarlo, ¿sí? Ahora que sabemos que tiene una base, que tiene un nombre, como decía Miriam, ¿no? Pues también cómo hacemos para mejorar esa práctica. Y por otro lado, ¿cómo la sistematizamos? Porque estoy segura que tienen ustedes una riqueza de experiencias infinita, ¿sí? Y que han ido capitalizando, pero que además no es como volver al mismo punto, no sé, pienso, se enfrentan a un conflicto, a una situación, una vez, la resuelven, y luego hay otra, pero es un proceso en espiral, ¿sí? Cuando nos enfrentamos otra vez con una misma situación de conflicto, de desencuentro entre los participantes o tal, ya no estamos en las mismas condiciones, porque ya tenemos un antecedente de algo que se hizo, de cómo se reaccionó, de qué se implementó, y no quiero decir con ello que vayamos a hacer como una receta, ¿no? Ahora, para este malestar, esta receta. No, pero ya tenemos un punto de referencia, ¿sí? Entonces, la sistematización de su práctica pues también es muy importante. A veces la hacemos y es una sistematización más como administrativa, como de me piden que haga un reporte y lo hago, ¿no? Pero tendría que ser también una sistematización como muy reflexiva, que es, creo yo, lo que están fortaleciendo en estas capacitaciones, esos procesos de reflexión, ¿sí? Y que creo que es como muy importante. Bien, vamos a escuchar al equipo 1. Adelante.
Les digo quién era el equipo 1, ¿o se acuerdan? A ver, el equipo 1, Miriam, Mónica y Roberto. Bueno, nosotros hablamos un poquito sobre cómo hemos mediado los conflictos dentro de nuestros puntos de lectura. Entonces, los compañeros mencionaron que hay una intervención al momento, ¿no? Que estas situaciones se prestan como más en niños, que las niñas son un poquito más tranquilas. Entonces, todo eso nos llevó como a entender o a reflexionar un poco sobre que todas estas situaciones de conflictos viene muy arraigado al contexto y a la familia, ¿no? Como nosotros somos responsables quizás en el punto de mediar esos conflictos, ¿no? Pero que son situaciones que los niños vienen arrastrando de forma muy arraigada por los papás, ¿no? Por la familia. Entonces, en esta situación que nosotros nos metimos solitos, tenemos una súper responsabilidad, ¿no? Porque el mediar situaciones problema con los niños no es fácil, porque hay una parte donde nosotros tenemos que ser totalmente neutros para que un niño no se sienta agredido o no se sienta como que menos importante o más importante que el otro, ¿no? Entonces esta parte de conciencia que nosotros tenemos que tener hacia él, ¿no? Pero también yo digo, bueno, también esta parte es un poco injusto, ¿no? El nosotros tener que ir cuidando cómo actúa el niño, cómo se comporta, si los papás pues simplemente no hay como una situación de orden y reglas, ¿no? En casa. Entonces, obviamente, los niños se comportan de una forma en casa, de otra forma en la calle, de otra forma en el punto de lectura, ¿no? Entonces, esta parte de responsabilidad que tenemos nosotros como mediadores pues es muy grande, entonces hay que trabajar mucho y saber pues un poquito más el cómo mediar conflictos dentro de algún espacio que se comparta entre personas. ¿Alguien más del equipo quiere comentar algo? Sí, yo le comentaba a ellos que aquí, al menos en este lado, sí hemos tratado como de involucrar esto de la interculturalidad, bueno, de quitar como estas barreras de los estigmas, ¿no? Hay libros que nos han ayudado a eso. Les comentaba el mismo que te ayuda como a esta cuestión de género, de el que se llama Nosotros, Nosotras, que al final dice, todos somos personas, ¿no? Entonces, ese libro a nosotros nos ha ayudado mucho, pero al final lo que dice Miriam es una realidad. Los niños ya traen como ciertos estigmas, ciertos códigos que ellos ya lo tienen desde casa, que aquí tratamos de decir, pues es que aquí no importa, ¿no? Si tú tienes un coche, si no tienes un coche, si tienes más dinero, si tienes tabletas, si no. Aquí no importa eso, ¿no? Aquí venimos a convivir y a estar en comunidad y a estar en paz, tranquilos, a divertirnos, pero ya al final cuando salen de ese punto y vuelven a regresar a sus casas, es como otra vez volver a chocar de lo que te dicen los papás, ay, no le hables a tal, porque pues él, ahí está piojoso, digamos, ¿no? Las cuestiones cuando también algún niño va como un poquito más sucio, ¿no? A la escuela y esto, también ahí ya como que es esta misma cuestión de que viene desde casa, que en el que nosotros no sabemos a veces cómo eliminar esta barrera. Y ya, gracias. Gracias, Mónica. Y bueno, aquí, ¿qué podríamos observar con esto que comentan Miriam y Mónica? Y bueno, en el trabajo en equipo también con Roberto. Quizás la mediación que hemos empleado cae mucho en esta mediación rehabilitadora, ¿no? De atender un conflicto. Quizás tendríamos que enfocarnos un poco más en trabajar una mediación intercultural preventiva, ¿sí? O incluso una mediación mucho más desde la función creativa, ¿sí? Esto es, la función creativa la trabajamos sobre todo cuando recién se instala un grupo, ¿no? Yo decía en un inicio, creo que todavía no estaban todos, pero les comentaba a los compañeros que, bueno, para el caso de mis clases en la licenciatura, yo desde un inicio hice énfasis, más allá de las cuestiones técnicas, en el respeto de todos hacia las condiciones del espacio
que vemos de nuestros alumnos a la hora que toman sus clases, ¿no? Porque a menos que nos situemos contra una pared, pues todos vemos lo que hay atrás, ¿no? Y entonces es una pared bien pintada, mal pintada, mira, tiene tales cosas, tiene libros, no tiene libros, todos los elementos, ¿no? A eso súmenle todo lo que se escucha y demás. Entonces, eso tiene que ver con una mediación como creativa, de vamos a trabajar desde el respeto, vamos a trabajar desde la no discriminación, hay que nombrarla, o sea, los problemas tenemos que nombrarlos por su nombre justo, porque de otra manera no podemos enfrentarlos ni hacer que los participantes los reconozcan, ¿no? Y esto a veces puede ser muy duro, sí, puede ser muy difícil, por supuesto, porque no estamos acostumbrados a nombrarlos, ¿sí? Los problemas pueden estar allí, pero decimos, ay, bueno, pero no es que discrimine, es que así son, ¿no? Y decimos, sí, no, espérate, sí, es discriminación y hay que decirle al niño, al adolescente, al estudiante universitario que eso es discriminación y que quizás no lo sabía, quizás no lo hace con esa intención, pero que hay que ir modificando esa pauta en la manera de relacionarnos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y por otro lado, yo entiendo que la parte fuerte del trabajo de todos ustedes tiene que ver con el trabajo en el espacio, ¿no? Y ahí pues llegan los niños, llegan los jóvenes, pero quizás encontrar maneras de hacer este mayor contacto con los papás puede ser también un elemento importante. No quiero decir con ello que ahora, ya tenemos otra responsabilidad más, ahora hay que educar a los papás. No se trata de eso, pero sí quizás de compartirles, ¿no? O de involucrarlos en las actividades. Quizás no los mandamos a leer el libro, pero sí le decimos al niño, bueno, como actividad para tu casa, llegas, le cuentas a tus papás y anota en una hoja, en una libreta, en donde sea, qué opinan tus papás sobre este tema, ¿no? Y así poco a poquito como buscar maneras de involucrar a los papás, de que estén como en esa misma sintonía. Porque si no, efectivamente, esto que comentaban ustedes ocurre muchísimo. Tenemos a los estudiantes, bueno, en mi caso, en la escuela, ¿no? Y trabajamos con ellos todo un conjunto de procesos. Pero cuando llegan a casa, pues incluso ellos lo han dicho. En mi clase, por ejemplo, de globalización e interculturalidad, hay chicos que lo han comentado. Maestra, es que mi familia se rió de mí cuando les empecé a hablar sobre esto y cuando me molesté porque mi mamá me dijo, ve a comprar el epazote con las Marías. Y le dije, no, ma, estoy aprendiendo que no son las Marías, que las señoras tienen nombre, que cada una seguramente no se llama María y que esa es una manera discriminatoria y despectiva de nombrarlas, ¿no? Pero qué difícil es porque de alguna manera es enfrentarnos, ¿no? Y bueno, si para los chicos universitarios es difícil, pues para los niños lo puede ser aún más porque desde esta perspectiva de derechos, pues muchas veces el derecho del niño a expresarse, su voz como tal, hay muchas familias en las que no tiene una importancia, ¿no? Y se dice, tú cállate, niño, ¿tú qué sabes? ¿No? Entonces, es complejo, sí, pero sí es una tarea importante porque justo, ¿se acuerdan que decía yo al inicio? La interculturalidad también tiene algo de conflicto porque nos pone en esa situación de conflicto frente a nuestras prácticas, frente a nuestros discursos, nuestras formas de pensar y las de los demás. Muchas veces esos demás pues son nuestra propia familia, ¿sí? Y ahí muchas veces es ese primer choque. Entonces, sí, es un tema complejo, lo reconozco, e insisto, no se trata de darles una responsabilidad más, pero sí valdría la pena como pensar estrategias creativas otra vez para que esto que los niños están aprendiendo con ustedes y que es tan valioso, tan importante, también pudiese generar un impacto hacia sus familias, ¿no? Creo que eso podría ser también muy importante, además de necesario. Bueno, yo creo que, bueno, esto es lo que tú dices de los papás. Ahorita me acordé que involucrar allá en la biblioteca Alma a los niños se les prestan libros. Ellos solo se les presta un libro, pero cuando ya quieren más libros, ya es cuando tiene que ir el papá. Ahí ya estamos involucrando a los papás
que eso para mí también está muy padre. Sí, Como exacto, si ¿no? te quieres llevar 3 libros, ya tiene que ir a fuerza el papá, y sí, claro, y sí nos ha resultado eso, como para que vayan los papás con ellos. Sí, así es. Entonces, no sé, o sea, y pueden ser cosas como súper sencillas, ¿no? O sea, desde quizás generar, no sé, un boletín, ¿no? Que lo pueden hacer los niños, de decir, a ver, esta semana o este día, ¿qué hicimos en la biblioteca? ¿Qué aprendimos? ¿Y cómo me sirve esto con mi familia, por ejemplo? ¿O cómo lo aplico en la escuela? ¿Cómo lo aplico en mi casa? Y que entonces los niños lleguen a su casa y digan, mira, este es el boletín de la biblioteca que hacemos todos y compartirlo con otros integrantes de la familia. Ese puede ser un aspecto que no implica imprimir, que no implica mandar a fotocopiar, sino que es parte del mismo proceso creativo de los niños acompañados por usted. Vamos a escuchar al equipo 3. No, no es cierto, al equipo, no, sí, al equipo 3, perdón. A ver qué nos comentan, cómo les fue. Adelante. Son Ana, Edith, Lupita y René. Yo quisiera comentar algo antes de que empiece Lupita o quien sea que siga. Y creo que tiene que ver con algo que mencionabas hace un momento, ¿no? O sea, estaba escribiendo que cada que se integra algún nuevo usuario a nuestra biblioteca, lo que hacemos es dar la bienvenida y nos ponemos en círculo nuevamente, ¿no? Y todos nos presentamos y decimos cuáles son los acuerdos de convivencia que manejamos, ¿no? Y entonces dentro de estos acuerdos de convivencia justo está, todos nos hablamos con respeto, todos somos iguales, yo soy un usuario más de la biblioteca, entonces como que bajarnos, ¿no? Del adulto superior y y creo que eso nos ha funcionado bastante bien y eso ocurrió justo porque, o sea, eso lo hicimos una primera vez, ¿no? Cuando todos iniciamos en un grupo y después de un tiempo se integraron unas chicas y no hicimos eso, ¿no? Entonces se empezaron a pasar cosas como, es que ella está hablando y no respeta que yo estaba leyendo, ¿no? O cosas así. Y entonces, pues hicimos como necesario que cada que alguien se integrara, pues le teníamos que decir, ¿no? Si quieres hablar, tienes que pedir la palabra, todos escuchamos con atención, cada quien tiene que tomar un turno y todas estas cosas, justamente para evitar que estas cosas pasen, ¿no? Entonces, creo que, bueno, eso se asocia un poco a la mediación preventiva de la que hablabas y hasta un punto, pues, nos funcionó bien. Pero luego nos centramos un poquito más a hablar de los conflictos y justo decíamos que estos conflictos muchas veces tienen que ver con los espacios y con el nivel de apropiación que hay de estos espacios y de las cosas que hay aquí, ¿no? O sea, de repente nos funciona bastante bien porque los niños se sienten como incluidos y, y toman, ¿no? La responsabilidad de algunas actividades, pero que en otros momentos nos ha salido un poco como contrarreproducente porque, o sea, son como, es mi espacio, yo llegué primero y de repente estas cosas nos había costado un poco trabajarlo. No sé si quieran comentar, Lupita, Ana, Edith. Pues sí. Sí. Bueno, Edith, va. Sí, todos tratamos de ubicar algún conflicto en nuestros espacios y bueno, yo creo que respondíamos intuitivamente a los conflictos y algunas veces nos salían bien y otras no. Y ahora que abordamos este tema contigo, desde mi punto de vista, es como que ya tengo el chip de, detecto algo que puede ser conflicto, como tenderlo a la conversación. Estoy yo produciendo qué haría ahora en estas situaciones que he tenido, cómo la hubiera abordado ya teniendo esa conciencia de lo equitativo, de conversarlo, de no dejar que se desborde, ¿no? Pero creo que una solución sería conversarlo, ¿no? En cuanto detecte que algo va a pasar, ponerlo sobre la mesa con el grupo que esté
porque les comentaba que un conflicto grande que yo tuve en la biblioteca fue de 2 niñas que eran bilingües, una más que otra, y que en la sesión de lectura en otras lenguas dijeron, yo quiero leer, ¿no? Y sentí que se le estaba saliendo de las manos al estudiante y me acerqué, porque pues ya, no, yo. Y entonces le dije, no, bueno, a ver, ¿quién levantó la mano primero? ¿Quién lo pidió primero? Va, entonces tú y tú en una siguiente ocasión, porque pensé que si dejaba leer a una y luego a la otra, perdíamos al conjunto, porque pensaba que no tendrían la fluidez para seguir manteniendo la atención en la actividad. Entonces se resolvió bien, la otra niña dijo, está bien, al próximo me toca. Pero estaba la mamá presente y bueno, y ya después me retiré yo al escritorio y siguieron trabajando y la mamá me fue a ver que no había yo permitido que su hija participara, ¿no? Y ahí ya tenía un coraje así de, ¿por qué no dejaste que mi hija, que es bilingüe, también mostrara sus destrezas, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pero si ella estuvo de acuerdo en que en otro momento le va a tocar, ¿no? Se molestó muchísimo, no ha vuelto, cuando regresa es una persona completamente, antes llegaba y me abrazaba que casi me exprimía los huesos la señora. Y ahora le doy el saludo cuando llega ahí ya muy contadamente, mute, no me dirige la palabra, es una situación muy incómoda con ella, pero es una persona netamente conflictiva, ¿no? Yo ya había oído de otros conflictos con el vigilante, así es ella, pero estas situaciones se reproducen en la biblioteca y yo tengo que estar a la altura de eso, ¿no? Bueno, incluso me fue a acusar con el director y se hizo una cosa grande por algo que como entre el grupo que estaba participando ya se había resuelto. La niña había estado de acuerdo y se había resuelto. Entonces, bueno, ahora yo pienso cómo hubiera reaccionado si yo hubiera estado consciente de este proyecto que nos estás planteando. Y si hubiera puesto de manera colectiva que todos los que estábamos presentes decidiéramos, la señora no se hubiera molestado o hubiera echado todo su enojo sobre mí, que yo tomé la decisión, ¿no? Sino, pues todo lo decidimos, ¿no? Pienso que esa es una buena solución para conflictos, tanto prevenir como hablar del respeto y demás, como ya en el momento de la situación difícil, hablarlo entre todos, para que entre todos tomemos una decisión y no haya un culpable o un alguien que quede molesto, ¿no? No sé, Lupita, si quieres decir, Ana. Ana, a lo mejor. Sí, sí, adelante, Lupita, adelante. No, yo decía que Ana seguro quiere hablar. No, dijo que no. Ana, ¿no? Sí, tú, ¿no? Que tú, ¿no te acuerdas que tú? Yo, pues es que creo que ya lo dijeron. Justo yo les iba a decir que nosotros creo que nos habíamos enfocado nada más a esta parte como rehabilitadora, o sea, qué había pasado en algunos momentos en los diferentes espacios donde ya habíamos tenido un conflicto. O sea, creo que no hablamos tanto de nuestras experiencias en la mediación creativa, que seguro que sí tenemos, ¿no? Pero nos centramos como muy puntualmente en la rehabilitadora. Y creo que tocamos como 3 puntos, que era como la trascendencia de los conflictos al espacio, ¿no? Que muchas veces son cosas que suceden ahí, pero como creo que decía Lupita, nos vamos y los conflictos que ahí se generaron se quedan, ¿no? Entonces, René nos comentaba de niños que ahí se pelearon y entonces ya después no jugaban tampoco afuera, ¿no? Porque ya se habían peleado. O sea, cómo es que, como la responsabilidad que teníamos también en eso, ¿no? En cómo vamos a mediar este conflicto, porque finalmente muchos de ellos se quedan siendo parte de la misma comunidad. Otro punto que tocábamos era como esto de crear, de pensar, mejor dicho, a la comunidad, no solo como los usuarios primarios, que son los niños, que es como en el caso de lo que nos comentaba Edith, ¿no? Que ella creyó en ese momento que resolvió bien, porque en su grupo primario con los niños y niñas, pues funcionó bien su solución, ¿no? Pero con este segundo grupo, que es de los adultos, de la mamá de una de las niñas, no funcionó la solución, ¿no? Y
como eso siempre, creo que en todos los espacios de lectura que tenemos, es un conflicto de esto de que los quieres vincular, pero a lo mejor cuando los tienes ahí no sabes cómo vincularlos, o sea, creo que problematizamos un poco en eso. Y el último que yo anoté es cómo habíamos finalmente resuelto muchas de estas cosas, pues por suerte, por intuición o como pues hasta de manera muy inocente, ¿no? Que yo les contaba de una experiencia en la que había un conflicto como entre géneros, así niños contra niñas, y pues muy tontamente ahora creo, se me hizo fácil decir, bueno, compitan unos contra otros, ¿no? Y afortunadamente ganaron las niñas y eso disolvió el problema y entonces ya pudimos volver a jugar como originalmente estábamos jugando. Pero yo me acuerdo que cuando ya lo había dicho, por un momento pasó por mi mente así de, ¿y si pierden las niñas, qué voy a hacer, no? Porque era yo no quiero jugar con las niñas porque las niñas no saben brincar y no saben correr y las niñas son como menos hábiles físicamente. Y pues como para resolverlo, dije, a ver, pues un tiro, niños contra niñas, a ver. Pero o sea, ganaron las niñas, se disolvió el problema, empezamos a jugar otra vez mixto, por así decirlo, y ya, todo solucionado. Pero si no hubiera, o sea, si no se hubiera resuelto a favor de las niñas, probablemente esa muy mala decisión hubiera ocasionado un problema más grande en el que todos hubieran salido pensando que efectivamente las niñas eran menos hábiles, ¿no? Para este tipo de juegos. Entonces, creo que a mí me cayó como mucho eso de, no creo que sea la primera ni la única vez que haya hecho esto de decir como algo así rápido y que ha salido bien, gracias a Dios, porque no por otra razón. Y ya, eso es todo, amigos y amigas. Ok, muy bien. Yo creo que aquí podemos rescatar varias cuestiones, ¿no? Desde los equipos anteriores, la importancia de tener siempre acuerdos iniciales, ¿no? Eso va a ser fundamental y que además esos acuerdos se socialicen, los conozcan todos, ¿no? Y como decían también ustedes, cada vez que alguien nuevo llega, otra vez dar a conocer, incluso ni siquiera desde nosotros, quizás le pedimos a los mismos niños, a los mismos participantes, a ver, compartan con quien acaba de integrarse cómo estamos conviviendo acá, ¿no? Y entonces son los niños los que parten de compartir cómo ellos mismos se han apropiado de esas normas, de esos acuerdos de convivencia. Eso creo que es siempre muy, muy importante. Lo otro, la cuestión del diálogo, ¿no? Esto que decía Edith es muy, muy importante. El diálogo como una práctica que nos da sentido de colectividad, ¿sí? Y que efectivamente nos lleva a que los conflictos no trasciendan o no se queden como en lo cortito, sino que sean una oportunidad de aprendizaje para todos, ¿sí? O sea, el conflicto lo podemos ver de manera muy pesimista, pero también lo podemos ver como un espacio para aprender, ¿sí? Para quizás en ese momento reflexionar sobre otro tema, traer algún otro aprendizaje al momento, creo que puede ser también muy importante aprovechar el espacio del conflicto para nuevos aprendizajes, ¿no? Para promover otras ideas, para generar como esa crítica de lo que está pasando, por qué está pasando, de dónde vienen esos supuestos que pueden tener los participantes, ¿no? Por ejemplo, decía Ana, los niños pensaban tal cosa. Bueno, quizás ahí también podemos aprovechar para decirles, bueno, ¿y quién te ha dicho eso? ¿De dónde viene? A ver, vámonos y entremos y pongámonos a leer. A ver, busquen un libro donde nos diga que las niñas y que los niños y tal, ¿no? Ahí puede ser también un espacio importante para dar pie a otros aprendizajes. Y el ejemplo que nos pone Edith también nos lleva me hizo pensar en el tema del enfoque adultocéntrico, ¿sí? Y yo creo que esta situación con esta mamá es justamente eso, o sea, la mamá está plenamente plantada en el enfoque adultocéntrico. Mi hija ya lo resolvió, pero yo no. O sea, la que tiene el problema atravesado no es la niña, es la mamá, ¿sí? Y entonces, efectivamente, ahí estamos en el enfoque adultocéntrico. El adulto sigue pensando o queriendo imponer su visión del problema como si el niño o la niña no fuese capaz de resolverlo, ¿no?
Entonces, la no capacidad para superar el conflicto, pues tiene que ver con esto, ¿no? Quizás mi hija ya quedó contenta, pero yo no. A ver, espérate, el espacio es en primer lugar, pues de la niña, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan difícil superar este enfoque adultocéntrico? El mismo ejemplo que les acabo de dar ahora, ¿no? Llega alguien que se integra y entonces yo que soy la facilitadora o la mediadora del grupo, le digo, bueno, chicos, otra vez les voy a decir las reglas, ¿no? Ahí está el enfoque adultocéntrico. Cuando podría ser el mismo grupo el que diga, ok, vamos a compartir con la compañera, entonces en esta ocasión el grupo decide a alguien, elige a alguien para que le comparta a qué hora empezamos, qué hacemos con los libros, cómo nos respetamos, qué hacemos para tomar la palabra y demás, ¿no? Entonces, creo que estos son elementos como muy importantes. Y bueno, justo esta idea de que la labor que ustedes están realizando, pues trasciende a otros espacios, ¿no? Y a la inversa, lo que ocurre en otros espacios también llega al punto de lectura, como nos pasa en la escuela, ¿no? Los niños se pelean afuera, como son vecinos, llegan peleados y en la escuela pues tampoco se hablan, ¿no? O se pelearon sus papás y les dijeron los papás, no le hables al fulanito, oye, pero se sienta al lado de mí en el salón, no me importa, no le hables porque me peleé con su mamá, ¿no? Y entonces ahí también hay procesos que también trascienden a la escuela y bueno, en el caso de ustedes, pues al punto de lectura, porque pues muchos de estos niños también pueden ser vecinitos, pertenecer a un mismo espacio, ¿no? Entonces, esta idea de la mediación intercultural es muy importante por eso, porque nos lleva a situarnos no solo en una concepción rehabilitadora, así como de, ya está el conflicto y ¿qué hago? Sino de buscar, prevenirlo. Y en un sentido como más amplio y más creativo, decir cómo podemos generar un ambiente en el que este tipo de conflictos no ocurran. Difícilmente los vamos a poder evitar todos, ¿no? Eso es cierto, o sea, sería como soñar con el país entre nubes, ¿no? El punto de lectura entre nubes, donde todo es lindo y maravilloso. Pues no, somos personas y desde nuestras personalidades puede haber lugar a que se generen estos conflictos. Sin embargo, sí podemos pensar desde un inicio cómo nos vamos a relacionar, qué normas nos van a funcionar para la convivencia, qué hacemos si dos niños quieren el mismo libro, ¿no? Que eso puede ser, ¿a quién se lo doy? Si llegaron corriendo al mismo tiempo y los dos lo agarraron al mismo tiempo, ¿qué hago? ¿No? Ese tipo de cuestiones pues están allí. Y es muy importante, como les decía hace un momento, reconocerlas, ¿no? Reconocer, es como en la familia, reconocer que hay problemas es la base para solucionarlos. Si no reconocemos que hay un problema, olvídelo, nunca lo vamos a solucionar. Lo mismo ocurre en todos los espacios. Bien, voy a compartir una pantalla más, son 7:53, ya estamos casi cerrando, pero es una actividad que me gustaría que nos pudiéramos llevar como para pensarla en la semana. Y bueno, la voy a compartir ahora y les voy a contar. Ahí otra vez se abre mi pantalla de esa. Okay, aquí. Bien. Bueno, vamos a pensar en cómo podríamos planear una estrategia de mediación intercultural. Ustedes ya pusieron ahora algunas ideas de cómo trabajar a partir de conflictos que han hecho, ya incluso empezaron a pensar qué podríamos haber hecho, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a hacer justo como decíamos hace un momento, desde esta necesidad de sistematizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer esta planeación. Yo les voy a compartir acá un esquema que, insisto, no es una receta, tampoco es una camisa de fuerza para lo que queremos hacer, pero sí es algo que nos puede dar sentido y que nos puede orientar para efectos de ir sistematizando nuestra práctica, documentar algún caso y bueno, quizás si en algún momento hay oportunidad de presentar algún trabajo, de compartir la experiencia, no sé, con otros espacios de lectura de otros estados o incluso entre ustedes, pues que tengamos como elementos de referencia.
La idea de articular una estrategia cooperativa de mediación intercultural, yo acá puse en la escuela, pero en el caso de ustedes tiene que ver con los puntos de lectura, nos lleva a plantear cómo podemos hacer procesos de mediación intercultural donde haya distintos participantes, ¿sí? Y donde atendamos a distintas problemáticas. Les voy a pedir como ejercicio para la semana, en lo que nos volvemos a ver, que vayamos llenando este recuadrito, ¿sí? Que pensemos en una problemática o en una situación que podría presentarse a partir del conocimiento de nuestros actores, ¿sí? Y entonces, ¿cómo podemos ir desarrollando estrategias para una mediación intercultural? La idea es que trabajemos a partir de distintos apartados que nos permitan como darle un sentido a esta estrategia. Un primer apartado que sería una presentación en donde vamos a poner los datos de nuestra institución o grupo, ¿no? Ustedes podrían poner Consejo Puebla de Lectura y luego poner su biblioteca, ¿no? En particular. El título de la estrategia hay que bautizarla, hay que ponerle un nombre, hay que decir esta estrategia se llama así, ¿no? Por ejemplo, Báilale, que nos comentaba Daniel, bueno, ese es un título para una estrategia. ¿Quién será el mediador o grupo de mediadores? ¿Quiénes van a trabajar en esta estrategia? Vamos a hacer luego una descripción del contexto educativo y social. Esto es, vamos a describir las características de nuestro grupo, de nuestro punto de lectura, pero también características del contexto y sus actores. ¿Para qué hacemos esto? Pues para ir encontrando justamente como dónde pueden estar anclados esos conflictos, esas situaciones que nos llegan a la escuela o que se generan en la escuela a partir de lo que los participantes traen consigo en cuanto a actitudes, nociones aprendidas, prejuicios que pueden venir cargando desde casa o de otros espacios y demás. Vamos a definir cuál es el tipo de mediación intercultural que pretendemos realizar. ¿Será una mediación preventiva? ¿Será una mediación rehabilitadora? ¿O será una mediación creativa? A esto vamos a sumar una justificación. ¿Desde dónde y por qué surge? Aquí es donde mencionamos la problemática o la situación de diversidad que observamos y donde creemos que podría generarse algún problema, alguna dificultad o conflicto. ¿Y por qué lo trabajamos desde este tipo de mediación intercultural? ¿Sí? ¿Por qué elegimos una mediación preventiva o bien rehabilitadora o creativa? Luego vamos a trabajar en una idea de marco teórico. Nadie se asuste, no queremos citas problemáticas ni mucho menos. Lupita ya pensó en el sistema APA, no es necesario. Vamos, pero sí es importante que tengamos referencias sobre el problema o la situación a mediar, ¿no? Creo que esto es muy valioso. Porque efectivamente, quizás decían, a ver, hay una situación que se presentó. Ok, quizás en el momento no puedo hacer alto, ¿no? Hacemos alto, como dicen, tiempo fuera y corro a leer a ver cómo resuelvo este problema. No, eso no lo podemos hacer, eso solo pasa en la tele. Que podemos detener el tiempo, ir, ver qué hacemos y regresar y decir, ya tengo la solución. Pero sí podemos pensar, ¿no? De ¿quiénes podrían ser algunos autores, algún texto o incluso un libro de la misma biblioteca que nos pueda apoyar sobre este problema? Vamos a pensar luego en metas y objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta estrategia? ¿Sí? ¿Será una estrategia para el momento o será una estrategia a largo plazo? Esto es, que implique actividades al interior que no sean de un día, sino de varios días, ¿sí? Ahí tendríamos que pensar en ello. Luego pensaríamos, ¿cómo podemos evaluar esta estrategia? ¿Cómo voy a saber yo que la estrategia está funcionando? ¿Sí? En los comportamientos, en las actitudes, en la forma en la que se relacionan los pequeños o la dinámica que se genera en la biblioteca y demás. Y vamos a definir un plan de acción. En ese plan de acción vamos a poner
qué actividades realizaríamos, ¿sí? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Y cuánto tiempo nos llevaría realizar esta estrategia? ¿Vale? Pueden ustedes elegir una estrategia que digan, esta estrategia es para una sesión, para un día. Va. O podemos elegir una estrategia que implique varios días. Eso ya lo dejo a su criterio. ¿Sí? Entonces, sobre eso estaríamos trabajando. Y bueno, cuando ya le llegásemos a implementar, también es importante hacer un reporte de mediación, ¿sí? ¿Qué fue lo que logramos? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que logramos? Y cómo evaluamos el impacto. Siempre es muy importante cuando desarrollamos este tipo de actividades, medir el impacto, ¿sí? Porque yo puedo decir, ay, lo resolví bien, ¿sí? Pero ya ustedes también han comentado ejemplos de cómo yo creo que lo resolví bien, pero qué tanto los demás opinan lo mismo, o todos nos sentimos bien con el resultado de un proceso. Bueno, dice acá la frase, la escuela, los espacios socioeducativos están llamados a ser espacios interculturales y no solamente espacios plurales. A veces solo nos quedamos con la idea de atendemos a la diversidad, sí, porque tengo a muchos diferentes, ¿no? Pero entonces eso no es atender a la diversidad, sino que necesitamos avanzar hacia la construcción real de un espacio intercultural. Todos los que trabajamos, los que constituimos este espacio, debemos trabajar para que así sea. Bueno, yo con eso terminaría. Este esquema se lo voy a mandar a Rosario y solamente les tengo una pregunta. ¿Quieren trabajarlo de manera individual o prefieren trabajarlo en pequeños equipos? ¿Qué es mejor para ustedes? Sería muy interesante que lo trabajaran en equipos, pero no sé, no quiero decir háganlo así. Una, porque no me gusta mucho la imposición, y dos, porque entiendo que tienen dinámicas personales diferentes y no sé hasta dónde puedan hacer coincidir tiempos, espacios y demás. Más bien lo dejaría como al criterio de ustedes. Yo propondría que fuera por bibliotecas, pero bueno, porque en mi caso tengo a Lizuli tomando la capacitación y podemos incluir a Ángel, pero no sé si les funcione igual para las que solamente está una de una biblioteca. Y yo creo que sea cada quien por su biblioteca para ubicar su comunidad, sus características. Cada quien conoce un problema y cómo planearía. Yo creo que cada quien a reserva lo que los demás digan. Ok, vi varias cabecitas que asentían, entonces quiero pensar que hay como un acuerdo. En el caso de René, pues ya nos comentaba, está también Lizuli en el mismo espacio y bueno, igual y puede compartir con alguien más. Y bueno, tampoco se sientan solitos. Si ustedes tienen a alguien más apoyándolos en el espacio de biblioteca, pues también lo pueden incorporar, ¿no? Y decirle, a ver, vamos a elaborar algo, vamos a pensar juntos en esta construcción, ¿no? Lo vamos a hacer ahora desde nosotros, pero una propuesta mucho más cooperativa sería que también los niños pudiesen participar, ¿no? En decir, a ver qué problemas hay, qué podemos hacer, cómo podemos prevenirlos, atenderlos o mejorar nuestra relación al interior del grupo para que no cayéramos en estas situaciones. Eso sería ya una estrategia mucho más amplia, ¿no? El sueño dorado de la que imparte el curso. No sé hasta dónde eso sea posible, valórenlo también con sus equipos. Quizás no para este momento, quizás para un momento posterior, ¿no? Pero creo que puede ser también un proceso interesante y que otra vez nos llevaría a superar como este enfoque adultocéntrico de nosotros desde acá, desde nuestra posición, solamente decidimos cómo solucionar todo. Fíjense que hace algún tiempo colaboraba yo con una universidad en el Istmo de Tehuantepec, en Espinal,
más bien en Espinal, Oaxaca, cerca de Juchitán. Y la universidad tenía al lado, o sea, era como un corporativo, la universidad tenía también secundaria y primaria. Y alguna ocasión me tocó presenciar una reunión de asamblea de los niños de primaria. Los 120 y tantos niños de la escuelita se reunían en un auditorio para decir qué había pasado durante la semana, qué conflictos habían surgido, cómo los habían solucionado, qué proponían ellos, ¿sí? Y los maestros en realidad estaban allí para tomar apuntes, pero eran los niños los que llevaban la iniciativa, los que hacían propuestas, los que negociaban, los que articulaban ideas. Y para mí fue un ejercicio muy, muy importante. Creo que muchos adultos ni siquiera lo hemos hecho alguna vez, ¿no? De poner tan en amplio a discutir algo, pero es justo el sentido de la asamblea escolar comunitaria, ¿no? Que todos podamos participar para decidir sobre una cuestión. Entonces, eso nos lleva a un proceso cooperativo, a un proceso participativo mucho más amplio, que creo que también es necesario, sobre todo si vemos también a la lectura y a la práctica de la lectura como un medio para la autonomía, ¿no? Creo que puede ser importante. Y bueno, Lupita me preguntaba si vamos a retomar el Padlet. Yo les diría, ya en el Padlet tienen ustedes algunas ideas, ¿no? De actividades y tal. Quizás desde allí podríamos recuperar para esta propuesta que vamos a hacer de mediación intercultural, ¿no? Y entonces darle como ese enfoque hacia estos procesos. Hay varios elementos allí que yo creo que bien podemos articular con esto, ¿no? Cuando decíamos actividades desde la interculturalidad, creo que no están peleadas con articular una propuesta cooperativa, ¿no? Entonces, los invito a que vuelvan nuevamente al Padlet y la próxima sesión, cada uno, le pediría que cada uno pueda compartir muy brevemente su estrategia, ¿sale? Para que la tengamos por allí lista. Si la hacen en la computadora, la proyectamos. Si la hacen en la libreta, en una hoja o en lo que la quieran hacer, les pediría que le manden por favor a Rosario, o Rosario que les comparta mi correo y me lo envíen para que yo lo integre al PowerPoint. Y desde el PowerPoint que yo comparta, voy compartiendo sus actividades, ¿va? Para que todos tengamos oportunidad de presentarlo. Entonces me los mandan como foto y ya esa foto yo la agrego al PowerPoint y desde allí cada equipo comenta. ¿Les parece bien? Sí. Oye, Jessy, perdón, no me odien las demás, no me odien todos. ¿Cuál dijiste? Es que me perdí. ¿Cuál dijiste que era tu sueño? Como, que los niños o sus pequeños lectores pudieran también participar en elaborar esta propuesta cooperativa. Okay. Pero decía, no sé hasta dónde ahora, justo por las condiciones que tenemos, pues quizás no es tan posible en este momento, ¿no? Por eso decía, tal vez no para ahora, pero sí como para después pensar en, a ver, y si esto pasara, ¿qué podríamos hacer, no? Justo, como bien decía Edith, desde este sentido de colectividad, ¿no? De qué hacemos todos, cómo opinamos todos y construimos juntos soluciones o maneras de prevenir un conflicto. Ok, gracias, Jessy. Gracias a ti. Bien, entonces lo dejaremos hasta allí, ¿les parece bien? Ya son 8:09 y no quisiera llevarles más tiempo, sobre todo porque por mi culpa empezamos más tarde. Les agradezco mucho a todos y nos vemos el próximo jueves, ahora sí 5:30, con su propuesta súper armada y súper listos para compartirla y emocionados y felices y así. ¿Sale? Sí, Daniel, ya te vi, Daniel, te vi. Bueno, muy bien. Dice Daniel. Gracias, Jessy. Claro. No, al contrario, muchas gracias a todos. Saludos, saludos al bebé, saludos a todos, cuídense mucho. Se llama Kaylin. Ay, es nena, muy ¿Cómo bien. se llama? Kaylin. Kaylin. Muy bien. Mi hermana. Saludos. Muy bien. La foto. Ah, la foto. Dante, muy bien. Edith, Moni. Yes. Moni.
Lizuli, son 3, solo sale una frente a cámara. Los 3. Ahí está. Ahí, muy bien. Bueno, una. Muy bien, René. 2, 3. Espérenme. Me sacó. 1, 2, 3. Perfecto. Ya está. Ok. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Saludos, hasta luego. Todas. Bye.